que tiene la vida son en la realidad, se conforman en la realidad de tu existencia, ¿no? De tu camino y de donde hayas nacido, la familia que hayas nacido, el país, todo, ¿no? Un poco el género en el que nazca, el idioma que hable. Entonces, bueno, el sentirte de esta manera, pues para mí que lo llamo tocar fondo, bien sea un conjunto de todos los tocar fondos habidos y por haber, o en alguna parcela de tu vida en concreto, te hace ponerte en el otro lugar, no solamente en el lugar desde estoy bien y dentro de que estoy bien intento ayudar si le sirve a alguien con estar bien mío, ¿no? Realmente vengo de las dos caras, si se le pueden llamar dos caras, del estar bien y muy bien y excelentemente bien y estar muy mal y tocar fondo a tope en mi vida personal, profesional Claro, y claro. todos los niveles varios. Así que de ahí vengo con este disco nuevo. Hay bueno, como he dicho antes, hay 12 canciones, pero hay una concretamente que se llama Florecimiento, Ajá. que hasta ahora es la que más conecta la gente, incluso muchísimo más que el single que se llama igual que el disco, La Cresta de la Hora. Pues Florecimiento te conecta con toda esta, como cuando estás en una montaña rusa que subes y bajas y te dan como mariposita en el estómago. O cuando estás enamorado o enamorada, o cuando sientes como que hoy sí que puedes con todo y que estar renovado. Pues bueno, Florecimiento habla de un poco de este ir y venir de la vida en el que realmente te sientes en ese estado de ánimo de florecer, como otra oportunidad que te estás dando a ti misma y que te da la vida en general, ¿no? Como si la vida fuese algo tangible, incluso. Florecimiento es una canción que conecta mucho con el público y la verdad que yo cuando la canto me la dedico a mí misma también porque creo que no hay separación del artista o sea, todos somos lo mismo, prácticamente todos somos lo mismo Ujú. y, y creo que es donde más podemos llegar a conectar cuando estás en el mismo lugar que todas las personas. Claro. Fíjate, mira, me siento muy reflejado con todo lo que estás comentando, ¿no? Porque fíjate que los dos y muchas otras personas, ¿no? Hacemos lo que hacemos desde el corazón porque nos vibra, ¿no? Nos vibra ese tipo de idea, de arte, nos cae de alguna manera las musas, en tu caso el sonido, la música, las letras, todo este tipo de cosas. En mi caso es más bien las ideas pues, del mundo del desarrollo personal, ¿no? Cómo las personas funcionamos y cómo no, las metáforas, la manera de transmitir todo esto. Pero fíjate que la pregunta al millón es, ¿quién nos cuida a nosotros? Es decir, ¿quién cuida al cuidador? Porque nosotros, claro, nos queremos también prestar mucho a ayudar a los demás y a ponernos ahí al servicio y queremos dar tanto, tanto, tanto que a veces nos extenuamos. Y fíjate, nosotros que llevamos ahora mismo 7 días seguidos, este es el último día, pero es muy extenuante física y mentalmente, ¿no? Porque, claro, al ser en vivo, o sea, si lo tuviésemos grabado, pero al ser todo en vivo hay muchísimos detalles por aquí, por allá, y quieres dar gusto a todo el mundo, gusto a las personas que están aquí viéndonos en directo. Ahora mismo somos casi 1000 personas en el YouTube y unas ciento y pico en el Zoom, pero es que hemos mantenido más o menos hemos mantenido una media más o menos de 1000 personas continuamente en directo. Al final son más de casi 300.000 visualizaciones que han ido entrando y saliendo. Vosotros que sois más de 500 ponentes, el equipo. Entonces, yo personalmente como me siento muy responsable de que todo el proceso funcione, que todo el mundo esté contento. Y la realidad es que no es así, porque es imposible, ¿no? O sea, este tipo de eventos y este tipo de... es como una especie de transatlántico, ¿no? Y a veces me vienen esas sensaciones de tensión, porque ves que hay algunas personas que no, pues, que se sienten
oye, a mí no me has dado el tiempo que habíamos dicho o tal, o ha habido pequeñas cositas, ¿no? O incluso los propios participantes, ¿no? Y en ese sentido, claro, uno debe estar muy cuidándose mucho a sí mismo porque las personas no te van a cuidar. Es decir, no puedes pensar que las personas te van a cuidar, que luego que son muy cariñosos, ¿eh? Luego la gente es súper cariñosa y tal, pero aunque ellos sean cariñosos, lo más importante es qué te dices tú a ti mismo. ¿Cómo está esas ganas de ser perfecto? ¿Cómo están esas ganas de darlo todo a los demás? Y cuando los resultados son buenos, pues parece que las cosas van bien, pero los resultados no siempre son buenos. Y no tiene nada que ver con tu valía personal, pero a veces lo que hacemos los seres humanos es unir los resultados, es decir, en tu caso, cuántos discos vendes, cuántas, en este caso no visualizaciones, pero sí personas que han pinchado en Spotify tus canciones, etcétera, etcétera, la gente que va a tus conciertos, y dices, jolín, si yo siempre doy lo mejor de mí, ¿no? Entonces parece que cuando los resultados son menos, tú eres menos. Y esto necesitamos romper con ello, Mari, porque, Y porque no es verdad, no es verdad. O sea, realmente nosotros es un siempre damos lo sinvivir, mejor. Enrique, es un sinvivir. Claro, claro. Y sobre todo personas como tú, ¿no? Que estáis también muy pendientes de eso. Las personas que están en televisión, los ratings, los sharings, todo ese tipo de cosas es muy, muy cruel, ¿no? Entonces es importante que de alguna manera podamos separarnos del resultado y sentir de, bueno, voy a hacer mi parte del juego y luego que la propia vida se encargue, ¿no? Pero fíjate qué complicado es, ¿no? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo gestionas? Porque es muy difícil gestionar, ¿eh? Que el ego siempre está ahí intentando tener siempre los mejores resultados del mundo y a veces no es así, ¿no? ¿Cómo lo gestionas tú? El ego nos salva de muchas, nos salva de muchas. De hecho, bueno, se le da las gracias y se continúa con todo, con tu ego y con todo para adelante. Pero qué bueno lo que estás diciendo, porque eso es que de verdad es un sinvivir. Es un tema, mira, es un tema que yo aprendí paulatinamente, pero lo he ido aprendiendo con el máster que hice con vosotros, Ujú. luego con el training, luego con el riding. O sea, es como que ya, pues lo aprendí haciendo todas las dinámicas conmigo. Ujú. Lo aprendí haciendo todas las dinámicas conmigo. Y no se aprende y ya está, ya se aprende. Se sigue haciendo en tu casa las dinámicas contigo, Ujú. porque no hay mejor forma de no perderte el hilo que creando el hábito. Y si creas el hábito, porque dais unas herramientas que se me ponen los vellos de punta. Os lo recomiendo de verdad a este señor y al máster, todos los que hace y todos los que imparte, Ujú. os lo recomiendo de corazón. Yo empecé haciendo esto desde, además me lo preguntaste, porque bueno, es guay que lo pregunten, ¿y por qué estás en esto? Porque necesitaba comunicarme conmigo, ya ni bien ni mal, ni comunicarme. Claro, es necesario. ¿Cómo aprendemos a andar? Andando. Y luego, ¿cómo seguimos aprendiendo a andar y no que dobles el pie, ni para adentro, ni para afuera? Seguir corrigiéndote y seguir Ujú. fijándote, observando. Si no, no hay manera. No hay manera de esto. Ujú. Yo desde que me dedico a la música, en general en mi vida, en otros trabajos y desde chiquitita, nunca he sido muy ambiciosa. Nunca he Ajá. sido muy ambiciosa, pero sí que he tenido como la constancia en casa o sea, la constante más bien en casa de te dedicas a lo que te dediques, sé buena gente. Lo que no te harías a ti no se lo hagas a la otra persona. Un poco Fenomenal. así. Era esta premisa y la otra premisa era pa'lante, pa'lante, pa'lante. Tú pa'lante, haz cosas, Ujú. haz lo que quieras, búscalo y Ujú. hazlo. Ujú. Entonces, bueno, a lo largo de la carrera que llevo musical, esta profesión es una bendita profesión, la verdad que es un oficio precioso, pero también es necesario hacer el tuyo, porque hay muchas maneras de hacerlo, hay muchísimas maneras de hacerlo. Entonces, dar con tu formulita también es una labor de constancia y de crear tu hábito de observación, de no darte con el látigo, tampoco estar todo el rato hablando de ti, y yo, y yo, y yo, ¿sabes? Porque, bueno, se puede caer mucho en eso. Claro. Realmente una de las cosas que me ha enseñado todas las dinámicas y me siguen enseñando todas estas dinámicas del máster, del trainer, todo lo que he estado haciendo con vosotros, Ajá. ha sido en esta observación que te digo,
¿cómo te lo explicaría rápidamente? El aprender a amarme, el no estar en la expectativa, es maravilloso. O sea, es como que de repente conoces la libertad. Es maravilloso no estar en la expectativa de todo el mundo. Yo no he llegado a este mundo para caerle bien a todo el mundo, ni para satisfacer a todo el mundo, ni siquiera para darle a la persona que tengo delante, a esa María del Mar o esa Mari. Esto lo he ido aprendiendo poco a poco. Y la verdad que es una... Y además lo he ido aprendiendo sin... O sea, al principio cuando le empecé a coger el hilo, lo comunicaba un poco agresiva. Mm, Como, bueno, yo llego hasta aquí y... pero qué va, con el tiempo se ha ido suavizando. ok. Entonces estoy tan agradecida porque es algo que a su vez que a mí me beneficia, beneficia a la persona que tengo enfrente. El explicar bien, yo creo que todo se puede decir con la forma que lo diga, ¿no? Con aprender a comunicarme con la forma que lo diga. Tenemos un gran y extenso vocabulario y más en español, ¿no? Con la palabra y el poder de la palabra. Así es. Y aparte, pues todo lo que se le acompaña de gestos, de tono, de todo, ¿no? Y creo que tenemos una herramienta muchas, varias, pero tenemos una herramienta muy valiosa que es el cómo nos comunicamos. Pero primero con uno mismo, tenemos que saber, queremos saber qué somos, cómo nos manejamos, qué necesitamos y qué nos sobra. Yo es lo que fui averiguando en mí, qué necesitaba y qué me sobraba. Y en ese que necesitaba y que me sobraba, que ojito, es un gran trabajo y es un maravilloso trabajo Sí. y no le pierdo el hilo, intento seguir con el hilito cogido porque averiguas muchas cosas de cómo comunicarte y de no estar todo el rato en la expectativa de la otra persona. Así Es es. necesario seguir haciendo tu camino y seguir estando desde la calma el andar, ¿cómo te diría? El caminar al lado de las personas, pero Ujú. haciendo tu propio camino. Es muy importante el aprender a amarse. Estamos, mira, hace poco he estado con una amiga conversando porque íbamos escuchando un podcast, Ajá. perdona que me extienda tanto, No, no, no. íbamos escuchando un podcast y, y hablaba un señor, hablaba de cómo a lo largo de su vida él ha sido muy bendecido, digamos, en su relación con su pareja y él le ha comunicado siempre como que ámame y quiéreme y yo te daré lo mismo, ¿no? Y digo, hay que ver qué curioso, amiga, porque a ver si lo explico bien y no se me entiende. Sí. Desde que el mundo, yo qué sé cuándo, la mujer, como ha sido la mamá del niño y esa mirada hacia el niño y te cuido, el hombre casi en muchas generaciones tiene el discurso de quiéreme, ámame, cuídame, pero la mujer constantemente habla de aprender a amarse una y de aprender a cuidarse una. Y pocas veces, muy pocas veces he escuchado al hombre con este discurso de decir, vamos a aprender a cuidarnos desde la base del cuidado de uno mismo, Totalmente. nace el cuidado también para afuera. Y me parece muy bonito el a lo largo de tu vida ir conociéndote y queriéndote, amándote. Y a su vez se va a ampliar se va a extender, ¿no? A toda aquella persona que, ojo, cuidar y amar a otra persona no significa abandonarte a ti y estar todo el rato pendiente, ni satisfacer lo que la otra persona necesite. Creo que cada uno debe atender a sus necesidades. Absolutamente de acuerdo. Fíjate que yo creo que dos de los grandes males de esta sociedad en general, esta sociedad que al final estamos yendo a una sociedad muy del cansancio por las razones que estamos viendo, ¿no? Esa necesidad de estar siempre aquí arriba, en la cresta, no del ahora, sino de las De la ola. personas, ¿no? Del éxito, ¿no? La cresta del éxito. Y eso cansa muchísimo, ¿no? Y simplemente eso, porque nuestro cuerpo ya nos avisa y no puede ser, ¿no? Entonces hay dos cosas fundamentales. Una es esa autoestima fundamental que no nos enseñan a trabajarnos desde pequeñitos. De hecho,
Es como si desde pequeñitos nuestra autoestima depende de las notas que traigamos del colegio, del éxito que hayamos conseguido en cualquier cosa que hagamos y evidentemente esto es algo que necesitamos romper, ese patrón, ¿no? De tú ya eres querido y eres maravilloso simplemente por ser, ¿no? La vida no te la tienes que ganar, ya la tienes ganada. A partir de ahí, ¿qué es lo que vas a hacer con ella, ¿no? Tienes un don, tienes un tesoro. ¿Qué vas a hacer con ello? Entonces esa parte de autoestima que comentas es fundamental y la otra parte para mí es que es clave es la conciencia, es decir, tomar conciencia de lo que pasa realmente, porque estamos absolutamente distraídos y buscamos Mm. además esa distracción la tenemos porque como estamos desconectados de nuestra propia esencia, de lo que realmente somos, de nuestro por qué y para qué y de esa autoestima absoluta, como nos hemos desconectado nos genera malestar y ese malestar lo tapamos rápidamente porque no nos gusta la frustración y entonces claro, lo tapamos con qué, con todas las anestesias que están a nuestro alcance, ya sea la comida, ya sea la bebida, ya sea las pantallas o cualquier otra sustancia que nos genere esa anestesia y al final no somos conscientes de quién somos y lo que somos y que al final ese dolor, que hay que pasar por ello, se cura a través de un proceso interior, un proceso de conexión con lo que realmente tú eres. De nuevo, esa autoestima que hablábamos, ¿no? Entonces es un proceso que, por lo que sea, en esta sociedad no, o bien no queremos entenderlo, supongo que habrá alguien o algún, no sé si son los gobiernos o los que mandan, los masones y los tal y todas estas cosas que hablan, o es que directamente a las personas nos cuesta mucho salirnos porque como todo el mundo hacemos lo mismo, entonces, y como somos gente tribal, somos gente social en ese sentido, como es lo que todo el mundo hace y todo el mundo viene a hacerlo, al final yo repito esos patrones. Y lo repito y me doy cuenta de que esto no funciona bien y al final, pues, en muchísimos casos, pues, me viene aquí a la cabeza, ¿no? Elvis Presley, ¿no? La película que han sacado hace poquito también. Gente que tiene un don a la hora de hacer lo que le apasiona y contárselo a los demás y acaba muerto directamente, acaba suicidándose prácticamente por la tensión y lo que el mundo le está exigiendo, ¿no? Y una falta de autoestima brutal y una necesidad de estar continuamente anestesiando ese dolor, ¿no? Y así, esto es un poco extremo, ¿no? Pero al fin y al cabo nos pasa a cualquier persona de los 8.000 millones de personas que vivimos en este planeta, ¿no? Entonces es fundamental cambiar y ahí es como tú dices, ¿no? Bueno, tanto yo como tú, como todas las personas que estamos por aquí, tenemos ese punto de decir, hay otro camino, hay otra salida. Y es lo que estamos intentando hacer. No siempre lo logramos, porque evidentemente estamos en una sociedad que también nos empuja a cumplir, pero es muy importante tomar conciencia. En el momento que tomas conciencia puedes empezar a hacer ese trabajo. Em, entonces, todo esto lo estoy contando un poco para unir con el hilo de tu trabajo personal, porque tú además pasaste una enfermedad muy complicada, muy dura, que nos hace de alguna manera romper con todos estos patrones. Y tú has seguido buscando, encontrándote, buscando, reencontrándote, y así continuamente estás haciendo ese camino tan bonito de vida, ¿no? Pero muchas veces hay momentos donde seguimos en momentos de dificultad y de dureza. Normalmente lo que queremos es eliminar esa sensación, ¿no? Y fíjate qué bonito que podemos hablar de una forma absolutamente abierta de que esos momentos de dificultad y dureza ya no solamente no quitárnoslo de medio, sino investigar qué hay ahí. Porque hay como un grito del alma que nos está diciendo, hay algo todavía a cambiar y a transformar. Entonces, en lugar Mm. de eliminar esa sensación de cansancio, de malestar, etcétera, etcétera, lo que nosotros intentamos hacer es no te alejes de ese dolor, sino que entra en él, porque hay un mensaje muy bonito detrás, ¿no? Pero fíjate lo difícil que es a veces, porque es como cuando te duele la cabeza y dices, venga, me voy a tomar el ibuprofeno, que sé que me lo va a quitar rápido, o voy a sostener un poco y ver de dónde viene este dolor, esta tensión. Es posible que esté con pensamientos, con posturas, con tal, y desde ahí voy a poder sanarme. El ibuprofeno me va a dar una respuesta muy concreta, muy inmediata, pero no me va a ayudar a sanarme, ¿no? Entonces, me gustaría que compartieses, yo sé que es tocar un poquito más la parte más profunda de la Mari de Chambao, en este caso Marimar. em, ¿Cuál es, qué es lo que encuentras tú en ese mirar hacia adentro, en ese desarrollo personal?
¿Cómo lo haces y de alguna manera cómo alivias ese proceso de viaje de la heroína que de alguna manera todos estamos haciendo y en tu caso pues más con todas estas cosas que te han pasado? ¡Wow! ¡Wow! ¡Vaya pregunta! Guau. ¿Y ahora qué te digo? Ahora que me dices. A ver, claro, es que pasan muchas cosas a lo largo de la vida de una persona y desde que nace hasta que te vas, pues depende también de lo que se te tenga guardado, ¿no? Para tú aprender de las cositas de la vida. Yo pasé por un cáncer de mama con 30 años y era muy chiquitita, era muy súper inocente, o sea, era como más pequeña que de 30 años, ¿no? Ujú. Y bueno, pues fue casi la primera vez que yo creí que estaba pasando por algo gordo en mi vida de cuidado, ¿no? La salud, ¿no? La salud, cuando eres joven, eh, con tu juventud estás en posesión de la salud. ¿Cómo te va a poner malo, ¿no? Claro, Si claro. eres joven, ¿no? Entonces, no, además yo hacía atletismo desde chiquitilla, o sea, siempre no he tenido como una vida más destacable porque me hubiese abandonado por aquí o tuviese malos hábitos por allí. Era como algo dentro de la dieta mediterránea y saludable, ¿no? Y bueno, al principio como que empieza esto, pues, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es, no? Luego, más adelante también tuve como distintos desencuentros amorosos que me hizo además caer en bajísima autoestima, incluso ansiedad y depresión sobre un tema que también me apasiona, que es el de mendigar amor. ¿Qué ocurre con eso, no? ¿Qué pasa ahí con tu infancia también? Que tiene ahí como Ujú. cositas, ¿no? Que averiguar. Claro. Y luego ya más tarde, pues bienvenida a las drogas y al alcohol en mi vida, que hasta ahora, pues, si me faltaba el combo, pues llegó. Era La como guinda al que, pastel. sí, totalmente. Ujú. No me pasó toda la vez, esto me pasó más o menos pues, en unos 20 años, ¿no? De mi vida. Y en esa última etapa es donde realmente empecé a desgranar, en ese tocar fondo, empecé a desgranar como a tirar de la gran madeja de María del Mar, Ajá. eh, más que averiguar los porqués, de dónde y tal, sino el hacia dónde quería ir yo, cuál era mi camino, qué propósito de la vida quería yo, como lo llaman ahora Ikigai, ¿no? El Sí, Ikigai. sí, justo. Eh, eh, y la verdad que es duro, es bastante duro, pero también es Ajá. muy bonito, te lo digo ahora desde este punto en el que me encuentro, es Ujú. muy bonito y para mí ha sido muy, muy, muy favorable el conocer mi parte oscura, el Ujú. conocer mi fondo, el conocer la que estaba rechazando. No, esa no soy yo. Yo soy todo luz, yo soy fantástica, yo soy la hija guay, la novia perfecta, la cantante wow, Sí. todo maravilloso, ¿no? Y fue a raíz de ahí cuando más me sostengo, Ujú. cuanto más realmente se me llena la boca de seguridad y de placer de decir que me conozco. Claro, claro que sí. Que hasta ahora, claro, Ujú. no sé qué vendrá, pero hasta ahora me conozco. Qué Y bueno. hasta antes de este hasta ahora me conozco, he pasado por unos momentos muy oscuros de mi vida, de estar todo bien y no saber qué me pasaba, Claro, claro. de sentirme una desagradecida total por haber pasado, por ejemplo, un cáncer de mama tan joven Ajá. y estar viva todavía y Ajá. yo seguir tonteando con mi vida, ¿no? Ya, ya. Intentando buscarle los tres pies al gato, ¿no? Como o no sé cuántos pies al lobo, no lo sé. Ujú. Ya. ¿Sabes? Como y a través de ahí, pues la verdad que no es que aconseje desde aquí a todo el mundo que toque de fondo, pero sí que, bueno, para mí, mi caso personal
ha sido buscado también, ha sido buscado el ya decir, venga, pues me tiro al barro y a partir de aquí supongo que o me ahogo o salgo a flote y ahí va a salir una nueva, Ujú, que esa es ujú. la que, Claro que ojito sí, con ella. claro que sí. Y la verdad que sí, que lo que he estado haciendo sobre todo es desde el punto de la escucha y la observación. Claro. Desde el punto de la escucha y la observación, muchísima paciencia, mucha paciencia, tener mucha paciencia conmigo, soltar el látigo ya, Ajá, claro. llamarme la atención de otra manera Ujú, y sobre todo de la escucha, la paciencia, desde la conciencia también que tú hablabas hace un ratito, ujú, el hacerte consciente, el hacerte responsable de ti, el tener tu constancia, ujú, tu ujú. perseverancia y el seguir aprendiendo, el decir, vale, sí, esto está guay, esto lo he aprendido aquí, esto lo he aprendido allí, pero yo voy a estar toda mi vida aprendiendo con los ojos muy abiertecitos, el Sí, corazón también, y sí. observando y empapándome. Siempre se aprende de todas las situaciones y de todas las personas que tienes alrededor. Todas vienen a darte mensajes. Es cuestión de estar pendiente, de estar atento, de intentar, más que intentar, hacerlo, el tener un ratito para ti al día. Entiendo que hoy día todo es tecnología y bueno, está bien, la tecnología nos está llevando a un punto de la vida de algunos beneficios, pero sin olvidarnos que nosotros somos animales, Ujú. somos animales, que no se olvide, no se nos olvide que somos animales y necesitamos apartarnos un poquito de estar totalmente embobados con una pantalla que realmente, mira, nos quita el sueño, nos roba la melatonina, nos la roban. Sí, sí, totalmente de ¿Sabes? acuerdo. Como, sí, es necesario la calma, el silencio, el darte un paseo por el campo, el contacto con los animales, el mirar el cielo, es necesario mirar el cielo, el escuchar a otra persona Mm, sin tener el móvil delante y viendo la pantalla si te entra algún mensaje. Yo sé que estamos hartos de escuchar todas estas cositas, sí, pero en vez de escucharlas, hagámoslas. ahí está. Yo desde que lo pongo en práctica, y ojo, esto es todos los días, es todos los días, porque ¿qué tendrá esta cosita tan Ujú. pequeña, cuadradita, o el iPad o el ordenador, que como te descuida un poquito y pierdas el hábito, se vuelve a Sí, meter como casi las 24 horas del día en tu es vida? muy adictivo. Y creo que es muy importante el estar consciente de que desde que nacemos hasta que nos morimos, no hay tanto tiempo para disfrutar de la vida y aprender a vivirla, aprender a Así es. vivirla. Así es, pues sí que es verdad que necesitamos personas que nos lo recuerden, ¿no? Y entre todos poder generar precisamente un movimiento que nos ayude a entender que hay otra forma de vivir, ¿no? Esta forma de vivir ya la conocemos, ya sabemos, y es una forma de vivir muy perversa, por otro lado, que nos está llevando a ese mundo de cansancio, estrés, malestar. Hay una alternativa. Y esa alternativa también embraza, como dices tú, abraza la tecnología, abraza también los momentos difíciles y malos, pero creo que ahí necesitamos mantener esa base, ¿no? Eso que nuestros ancestros y nuestros antepasados de alguna manera también nos han enseñado durante toda la vida y ahora parece que solamente el único camino que existe es el del móvil y del de las pantallas y estamos cayendo porque es un entretenimiento muy vacuo, muy vacío. Y como dices tú, al final sí, los mensajes son esos, pero una cosa es el mensaje, que ya lo sabemos todo, y otra cosa es hacerlo. Así que totalmente de acuerdo. Pues me han encantado tus reflexiones, mi querida Marimar, María del Mar. Y de verdad, un verdadero placer tenerte otro año más aquí en el Coaching Pro Life. Tenemos pendiente esa quedada tú y yo, porque siempre estamos diciendo, a Por ver, a ver, a favor, ver, y la vamos a hacer realidad, ya ves, en cuanto termines tú todos estos conciertos de verano, que ahora seguro que estás súper atareada, pero una vez que termine todo ese, ese ese tour necesitamos sentarnos, hablar de lo divino y de lo humano y hacer cosas, porque creo que tenemos cosas grandes que hacer.
tenemos cosas grandes que hacer y dar ya más allá de nuestras profesiones. Así que muchísimas gracias, mi querida María del Mar, esos Gracias ojos, a ti, esa Enrique. sonrisa, ese brillo que tienes siempre en la mirada, en todo lo que haces. Muchísimas gracias por ser. Y aquí estamos y disfrutando muchísimo de todas esas reflexiones. Muchas gracias por estar, bonita. Gracias a ti, a tu generosidad, Enrique. Y aquí estoy siempre a tu vera, a la verita tuya. Ahí estamos, a tu Un vera. besito grande a todos. Buenas Bueno, tardes. ponerle aquí a Mari en el chat, por favor, unos corazoncitos y unos aplausos si podéis, porque de verdad quiero muchísimo a esta persona, igual que a muchas otras, ¿no? Pero con algunas personas tienes un poquito más de feeling y un poquito más de conexión, porque sabes que han venido aquí también para hacer cosas muy grandes y hay esa dulce vibración, ¿no? Repito, las 500 personas que han pasado por aquí y las más de 150.000 que os habéis apuntado aquí al Coaching Pro Live y a las más de 1.000 y pico que más o menos tenemos de media durante 7 días, 24 horas al día, que se dice pronto. Hemos estado manteniendo esa audiencia, hemos tenido picos de 3.500 y el punto más bajito han sido 500 personas. Así que, de verdad, me quito el sombrero. Estamos consiguiendo ese récord, va a ser maravilloso lo que vamos a hacer esta tarde. Dentro de un ratito viene Fran Puselic, no os olvidéis. Observar que nos quedan solamente 5 horas, 40 minutos para aquellos que queráis dar ese siguiente pasito. Es solamente un paso, solamente una decisión para cambiar ya no solamente tu vida, sino la vida de muchas personas que están ahí. Estamos conjuntos en esto, estamos caminando a la vez y estamos generando un cambio prácticamente transformacional de lo que significa esta sociedad. Estamos haciendo cosas grandes, aunque a veces, como dice Jeff, mientras haces historia, parece que no es historia, pero lo es. Así que bueno, contigo volvemos, mi querida Ángels. Aquí ¿Cómo estoy, estás? muy bien, muy Bueno, contenta. ya nos quedan 5 horas 40 minutos. 40, ya estamos, queda muy poquito Qué ya. bárbaro. Bueno, pues todos los que estáis por aquí por YouTube, darle ahí a la suscripción, al botón suscribiros y a la campanita para avisar, porque las cosas que se vienen en este canal de YouTube van a ser maravillosas. A todas las personas que también nos estáis viendo, compartir ya los últimos momentos en Instagram, ponernos ahí cositas, porque para todas las personas que estáis aquí, las personas que han pasado, tendréis también una certificación de que sois dueños también del récord Guinness, ¿vale? Así que si queréis seguir adelante, luego al final os diremos cuáles son las instrucciones para que os hagáis con vuestro récord Guinness. Y bueno, ya me callo porque Que luego... no. Bueno, luego tienes un ratito aquí también que Oye, vas a estar... qué reflexiones más bonitas de Mari, ¿verdad? Qué De bonito. Mari Y Mar. además, a mí hay algo que me gusta y me llama mucho la atención, es que es la vulnerabilidad y la humildad, que es lo que más ayuda. Alguien que vemos que es Claro. tan conocida, estrella, que aparentemente, y realmente lo ha tenido todo, ¿no? Pero que vemos esa parte del éxito y que nos transmitan, nos expliquen lo que hay detrás, porque todos somos humanos, todos tenemos historias, Es que- cosas que ocurren, ¿no? Y cómo afrontarlo y cómo con esa valentía, ¿no? Y ese aprendizaje. Es que eso es lo que es la realidad. Lo otro, yo me acuerdo cuando éramos pequeños, no sé, en mi generación por lo menos, lo que nos decían es que teníamos que hacerlo todo bien, ser perfectos y no llores. Al cole y al trabajo se viene ya llorado y desayunado. Es decir, no podemos ser nosotros mismos cuando No. las personas lloramos, cuando las personas sentimos. Y lo que ha dicho además que me ha encantado es que las mujeres de alguna manera sí se permiten ciertas licencias, ¿no? Sin embargo, en los hombres como que nos cuesta cuidarnos. Sí. Y eso es un problema muy grande, porque y pedimos que sea la mujer quien nos cuide. Entonces ahí, claro, la mujer ya tenéis bastante vosotras con cuidaros a vosotros, cuidar a la familia, como para que encima la pareja, en lugar de hacer equipo, diga, ahora cuídame a mí. Y ahí he estado yo también, ¿eh? O sea, porque yo le he mamado exactamente Claro, igual, y ¿no? todos, un poco hemos estado ahí. Por eso yo creo que también todo esto que se está haciendo con el Coaching Pro Life ayuda a este cambio de mentalidad, Así a es. ver las cosas desde otro lugar y rompiendo patrones o Así es. mensajes que se nos han dado que ahora por lo menos empezar a cuestionarlos, a verlos de otra manera y que se cree una nueva realidad. Así que, hombres del mundo que me estáis escuchando del Coaching Pro Life, necesitamos cuidarnos a nosotros Sí. y para eso necesitamos trabajar aquí nuestros pensamientos, nuestro lenguaje y nuestras emociones.
Y sí, eso no es de ser, hay gente que dice, no, es que eso es de ser maricón, no sé qué y tal. Y Ser encima, débiles, es que de también débiles, ese es otro mensaje que tal. se ha dado. En absoluto, esa parte femenina es fundamental. Todos tenemos una parte masculina y femenina. Y eso no significa que de repente pues que haya gente que te diga una cosa u otra. No, somos personas ante todo. Y desde ese punto de vista, a partir de ahí, tu hombría se demuestra precisamente cuidándote a ti mismo y ayudando a ser equipo en esas relaciones que haces. Qué importante, sí. Así que no quiero ver ni un puñetero machista por aquí, ¿eh? ¡Ni uno! Venga. Los dartistas somos feministas, claro que sí. Mira, oye, y además hemos hecho un pareado. Sí, Dartistas somos feministas. Gracias, Enrique. Nos vemos en un ratito. Y nosotros seguimos adelante después de esta entrevista maravillosa y de estas reflexiones tan profundas y tan reales, tan reales. Vamos con alguien también muy especial que ha hecho y ha generado un proyecto también enorme. Ella ha fundado le voy a dar una pista enorme, junto a Luis Carlos Flores, el Niños de Ahora. Es la comunidad de padres de habla hispana más activa en el mundo. Ellos dos unieron sus especialidades. ¿En qué? En psicología, en psicoterapia, en gestalt, en neuropsicología, pedagogía, Montessori y Waldorf, entre otras muchas, para crear el método Paternidad Efectiva, que precisamente está revolucionando la manera de educar, creando una nueva generación de niños que estén despiertos, que estén sanos emocionalmente y empoderados para los nuevos retos que les deparará la vida. Muy en la línea de lo que comentábamos con Enrique. Ella es Gaby González y el título de su ponencia es Descubre tu Culeana y desata el poder de tu yo abundante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Qué gusto escucharlos y qué gusto verlos a todos ahorita por acá. Me da mucha emoción lo que están haciendo. Está impresionante. Buenísimo. Ya no la escucho, pero bueno, pues, ¿cómo están todos? Oigan, pues yo me sigo ya de una vez con esta ponencia el día de hoy y bueno, de verdad es un honor que me hayan invitado el día de hoy, pero también decirles algo importante. ¿Cómo te sentirías tú si de repente alguien llega y te dice, ¿sabes qué? Te quedan 2 meses de vida. Y en esos 2 meses de vida, pues pon las cosas en orden porque no hay mucho que puedas hacer. Tienes 2 meses de vida, tienes un hijo pequeño y no hay nada que hacer. ¿Cómo te sentirías en ese momento si te dice el doctor eso? ¿Qué te pasaría? ¿Qué cambiaría en ti? Cuéntame. Puf, dice Luis Miguel, ¿cierto? Sería fuerte. Bueno, imagina que sucede eso y que es cierto, que ese dictamen que te dicen los doctores sucede. Y llega un momento en donde tu corazón se para y tienes la oportunidad, porque es una oportunidad, de visitar el otro reino o como le quieras llamar, ¿cierto? Tu corazón se para, ya no estás en este plano y de repente entiendes el por qué y el para qué de todo lo que sucedió en tu vida y hasta tu propia enfermedad. ¿Qué pasaría en ti? Dios, qué fuerte, dicen por acá. Pues te tengo una noticia, eso fue lo que me pasó a mí. Eso me pasó a mí cuando apenas tenía como 30 años de edad, 32 tenía, y tenía un hijo pequeño. Y literal llegué al doctor y me dijeron, tienes 2 meses de vida, y a los 2 meses de vida me empecé a sentir súper mal, tal cual, o sea, como el doctor lo predijo, y como al tercer mes fue que de repente mi corazón se paró. Y en ese momento en donde mi corazón se para y tuve esta fortuna, este privilegio de vivir lo que hay más allá de la vida, más allá, precisamente en este otro reino, en donde es más verdad lo que hay allá que lo que hay acá, pude tener la experiencia de ver toda mi vida como en una panorámica 360. Yo sé que hace ratito también hablaban precisamente de la enfermedad, ¿cierto? Esta mujer hermosísima que tuvo cáncer. Bueno, pues en este momento yo pude ver también qué fue lo que sucedió a mis 2 años de edad, qué decisiones inconscientes tomé para que anclara yo en mi cuerpo una enfermedad que a los 30 y tantos me acabó matando. Y lo pude ver de una manera
tan amorosa, sin prejuicio, simplemente entendiendo cómo una niña, a la hora de sentir emociones muy fuertes y empezar a tener pensamientos muy, pero muy negativos, genera una enfermedad en su cuerpo que se detona y que a lo largo de su vida empezó a cobrarle, pues evidentemente, la salud hasta que acabó muriendo. Y no solamente vi eso, vi cómo todos somos corresponsables de la realidad que estamos participando, cómo estamos co-creándola constantemente y cómo tanto lo bueno como lo malo de alguna manera tiene olas en los demás. O sea, vi, por ejemplo, un día que había una señora enfrente de mí en un supermercado y esta señora se ve que iba a pagar, pues yo me imagino que era comida para sus hijos, porque tenía, ya saben, el cereal para niños y cosas así, pero poquitas cosas. Y a la hora que trató de pagar, pues no le alcanzó y entonces empezó a dejar precisamente estos pequeños lujitos para sus hijos, los dejó de lado y le dijo a la señorita, no, nada más cóbrame esto. Y yo estando atrás en la fila, le dije, no, no te preocupes, ponlo. Y la otra así como de, ¿pero por qué? Y yo, de verdad, yo he estado ahí y sé lo feo que se siente, cómprale a tus hijos lo que necesitas. Y se lo compré y se fue la señora radiando de felicidad, llorando. Y en ese momento, precisamente yo estando revisando mi vida, me enseñan precisamente cómo mis pensamientos negativos, mis juicios con los demás tenían olas y dejaban olas en las vidas de los demás, pero también las cosas lindas que había hecho por otras personas. Como esta señora llegó ese día sintiendo que la vida era buena, que sí había otra oportunidad, pudiendo confiar un poquito más, pudo jugar con sus hijos, ¿saben? Y entonces era como, oh, wow, estoy entendiendo qué sucede en nuestras vidas. Y en ese momento, después de revisar la vida y de entender los contratos del alma, por qué escogí a la mamá que escogí, por qué al papá que escogí, por qué las cosas más fuertes que había vivido yo en mi vida las había elegido, las bendiciones que habían detrás, me dicen, es momento de elegir si quieres quedarte o te quieres ir. Todavía no es tu tiempo, pero si te quieres quedar, está bien. Pero si quieres regresar, tienes una misión importante. Y la misión importante, más allá de ser mensaje, porque sí vienes a ser un canal y una mensajera del despertar de la conciencia, es empezar a sanar tú. Y ese empezar a sanar es transformar tu vida en muchas maneras. Y yo cuando regreso digo, no, yo sí quiero regresar, pero bueno, aparte, estando en ese estado de expansión infinita, de guía, de sabiduría, dices, bueno, pues la vida va a estar muy fácil, ¿verdad? Sí, y regreso. Y cuando regreso, pues regreso a un cuerpo que estaba enfermo, regreso a una mente que todavía tenía pensamientos negativos y, por supuesto, a historias que todavía estaban incrustadas en mi cuerpo. Afortunadamente, todavía había un pequeño canal de comunicación que me soplaba, ¿saben? Me guiaba para dónde poderme ir. Y en eso empiezo a descubrir esta filosofía, esta psicología hermosa de vida que se llama el Ho'oponopono, no sé si lo escucharon ustedes hablar, más bien el Okaji en Hawái. Y bueno, me ayuda también de la mano a poder integrar todo esto que yo había vivido de manera más terrenal. Y ahí descubro lo que es tu famoso Kuleana. ¿Qué es Kuleana? Kuleana es nuestro juego sagrado, a lo que venimos a jugar realmente a la tierra, que va más allá de mi vocación o cómo vengo a contribuir de alguna manera, sino realmente cómo vengo a jugar en todo momento y cuál es mi privilegio y mi responsabilidad en esta tierra. Y cuando empiezo a darme cuenta cuáles son como las características importantes para que yo empiece a sanar lo que en algún momento cuando morí me dijeron, hay que sanar todo esto, lo primero que me dijeron es a través de tu cuerpo. Y yo, ay no, o sea, ¿cómo? Sí, tu cuerpo es el mapa de ruta para todo lo que suceda en tu vida. Es el mapa de ruta que te guía hacia tu destino más elevado en la vida. En tu cuerpo está tu historia. En tu historia están los secretos ocultos, tanto de tus dones sagrados como de lo que vienes a contribuir a esta vida, pero también tus bloqueos y tus regalos más profundos. Entonces, imagínate qué cosa tan increíble que podamos nosotros entender que a través de nuestro cuerpo es que está el camino, el mapa de ruta para vivir la vida de nuestros sueños. Y la pregunta es aquí, a ver, todos los que están presentes, ¿qué tanta atención le han puesto a su cuerpo el día de hoy? O sea, vamos a ver, lo tratas como este lugar hermoso, sagrado que es, que te está llevando a tu destino. De alguna manera lo alimentaste hoy con esos alimentos que tanto te dicen, por favor, dame ese tipo de alimentos, o simplemente se te olvidó hasta desayunar porque qué flojera, lo llenaste de harinas, de azúcares.
te ejercitaste, moviste el cuerpo para llenarlo de energía, para activarlo, escuchaste si tienes alguna dolencia o no, qué te está queriendo decir esta parte del cuerpo que a lo mejor no has escuchado. A ver, cuéntame, ¿tomaste suficiente agua? ¿Descansaste? ¿Meditaste? No lo escucharon demasiado, ya están empezando, porque mucha gente sabe que el cuerpo pues es esta herramienta importantísima, pero la verdad es, ¿le hacemos caso al día a día? El cuerpo es la manera en cómo entramos precisamente a este Kuleana, que es el mapa. Entonces, si realmente quieres llegar a saber cuál es este juego sagrado en tu vida, a cómo vienes a entregar esta huella digital de tu alma, necesitas entrar a través de tu cuerpo. Y tu cuerpo tiene todos los secretos que necesitas escuchar para ir, te digo, a este sueño, a este anhelo profundo que tiene tu alma, ¿ok? Pero no solamente es el cuerpo. Mucha gente, y lo he escuchado hablar y mucho en la actualidad saben, de los maestros espirituales en donde, y desafortunadamente está sucediendo, en donde de repente empiezan a separar el ego y la mente de lo más elevado, ¿cierto? Y empiezan a hablar como que la mente es algo negativo. La realidad es que algo que pude ver bien fuerte precisamente en este momento, en esta experiencia cercana a la muerte, es cómo mi mente, a través de todo este foco, todas estas elecciones negativas, creó enfermedad, creó carencia en mi vida. O sea, no había carencia en todas las áreas, carencia de salud, carencia de amistades, carencia de amor hacia mí misma y hacia los demás, carencia de finanzas, ¿no? Porque mi mente estaba enfocada en lo negativo. Mi mente constantemente estaba creando una realidad o recreando una realidad con las experiencias pasadas, proyectándolas al futuro. Entonces, me enseñaron precisamente, así como si fuera, imagínense como si fuera un proyector, y yo veía dos realidades, ¿no? Una mente enfocada en pensamientos negativos, en pensamientos de víctima, en esta conciencia victimista, o ¿no? Como cuando empezaba de repente a visualizar una vida muchísimo más abundante, muchísimo más hermosa, qué cosas sucedían. Y ahí me enseñaron cómo la mente crea nuestra realidad. Entonces, hoy por hoy podemos ver que vivimos en una realidad que somos bendecidos. Una realidad que en ningún momento en la historia ha sucedido como está sucediendo ahora. ¿Por qué? A ver, ponte a pensar en el 1300. Pues la gente, su promedio de vida era 30 años de edad, ¿cierto? Claro, no habían todas las invenciones que hay ahora, no había ni siquiera un baño que permitiera las condiciones de salud posibles para que la gente pudiera vivir más tiempo, ¿cierto? Y ahora tenemos todas las cosas más hermosas que se puedan imaginar gracias a que tenemos una mente. Pero la pregunta es, ¿tienes una mente entrenada? ¿Tienes una mente lo suficientemente enfocada, sana, flexible para crear una realidad hermosa, o tienes una mente completamente indomada, una mente que se enfoca en cosas arbitrarias negativas y que no te das ni siquiera cuenta cuando ya estás pensando en el mismo tren negativo tu vida? A ver, cuéntame. Escribe, date cuenta en dónde está la mayor parte de mi atención constantemente, porque en donde está tu mente está tu creación, está tu realidad, y esto es súper importante que tomemos en cuenta. Entonces tu mente, de alguna manera, esta parte que se une con tu ego, porque pues son de una pieza, tiene una razón de ser, tiene una función bien especial, y sí es la de la sobrevivencia. Por eso también se enfoca en la parte negativa, porque nuestro cerebro está hecho para sobrevivir, ¿cierto? Pero lo que necesitamos hacer es ayudarla, entrenarla a estar constantemente en la parte positiva. Entonces, mi pregunta para ti el día de hoy es, ¿qué vas a hacer hoy de manera diferente para que esta mente cada vez esté más sana, más enfocada en la creación positiva de tu vida, en la abundancia, en encontrar los recursos que sí hay dentro de ti, en darte cuenta cómo estás rodeado de bendiciones, y de ahí empezar a partir con esta fortaleza de una mente domada, de una mente que trabaja a tu servicio y no al contrario? ¿Ok? Y de ahí también me di cuenta que hay otra parte importantísima a la que, y lo hablaba Enrique Jurado hace ratito, ¿no? Y decía como la diferencia de género, que las mujeres nos damos más permiso que los hombres, pero no necesariamente. Yo lo veo en mi comunidad, son 90 y tantos % mujeres, y les puedo decir que de ese 90 y tantos %, el casi 90% no tienen ni la menor idea cómo manejar la inteligencia emocional, que tiene que ver con tus emociones. Tus emociones son
el lenguaje de tu alma. Es un motor hermosísimo y por supuesto que viene cargando programaciones, heridas, traumas, situaciones, pero sobre todo interpretaciones de tu pasado. Las emociones son la parte más rica de la vida. Pero cuando no sabes cómo manejarlas de una manera sana, cuando no tienes esta inteligencia emocional, ¿y cuáles son los componentes de la inteligencia emocional? Son dos, son súper básicos. El primero es entender qué me está tratando de decir esta emoción que está surgiendo en este momento. Si tengo ansiedad, a ver, no me la trato de enchochar y se acabó, y la trato aquí abajo, ya no está, ya no existe la emoción, ya me la tragué y bye, ¿no? Porque así es como se crean precisamente las enfermedades, tragándote tus emociones. Entonces no es, a ver, pues si me está diciendo algo, me lo trago y se acabó. No, es haciendo esta pausa. Si esta emoción está surgiendo en mi vida, voy a hacer este paréntesis y le voy a preguntar a esta emoción. ¿Qué es eso que no he estado escuchando? ¿Cuál es ese mensaje profundo que estás tratando de decirme? ¿Qué necesitas en este momento de mí? Y a lo mejor si te das cuenta, a lo mejor esa ansiedad espantosa te está diciendo, corre. Vale, perfecto, voy a mover mi cuerpo, pero ¿de qué realmente estoy tratando de correr? ¿Cuál es el miedo que hay detrás? ¿Qué es lo que está sucediendo al fondo? Pero una vez que las escuchas, entonces la inteligencia emocional te lleva a, ya te escuché, ya te descargué, ahora elijo el estado en el que me quiero vivir hoy. Entonces, ¿qué pasa cuando junto el mapa de mi cuerpo, ¿no? Toda esta ruta que me está diciendo para dónde me quiero vivir, después familias, empecé en la carencia, vidas y también el mundo que nos rodea. Vamos a escuchar a continuación a Adrià Solà Pastor. Bienvenido. Buenas, ¿se me escucha? ¿Se te escucha? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos y todas? Estoy encantado de estar aquí. Me gustaría empezar por una pequeña historia, una breve historia, sobre algo que impactó recientemente muchísimo mi vida. Y de aquí desarrollaremos toda esta pequeña ponencia de unas ideas muy, muy, muy cruciales que yo considero esenciales para todo el desarrollo de cada persona aquí presente. Mirad, yo tengo dos grandes amigos. Estos dos grandes amigos son mellizos. Son mellizos, exactamente las mismas personas. Son clavados. La gran diferencia es que uno de ellos tuvo un gran éxito a una edad temprana. Ahora mismo esta persona es de las consideradas más exitosas en todo el territorio español. Es una de las personas que tiene más recursos. Puede dar a su familia todo lo que necesita. Puede traerles de viaje por todo el mundo. Puede darle todo tipo de oportunidades. Incluso él puede cuidar su bienestar sin ningún tipo de límite. En cambio, su hermano pues tomó un camino muy distinto. Su hermano, por desgracia, vive en la calle. No tiene un lugar donde acogerse. No necesariamente puede ni financiarse su propia vida y evidentemente mucho menos la de su posible familia que no ha podido tener aún. Es una persona que le faltan muchos recursos, es una persona que a día de hoy sufre constantemente. Y el otro día, debido a una reunión familiar, nos encontramos todos juntos y me acuerdo preguntarles a cada uno de ellos la misma pregunta. ¿Qué es lo que ha determinado que estés en la posición que estás a día de hoy? ¿Qué es lo que ha hecho que hayas conseguido la vida que tienes? ¿Y sabéis lo que me respondieron los dos? Los dos me respondieron exactamente lo mismo. Mi padre era alcohólico, drogadicto y abusaba de nosotros. Dos personas exactamente iguales, con una misma razón por la que terminaron sus vidas, concluyeron sus vidas de la misma forma. Misma razón, mismas condiciones, dos caminos totalmente distintos. ¿Qué nos quiere decir esta historia? Esta historia lo que resalta es las dos fuerzas que son cruciales para el desarrollo personal de un individuo. Dos fuerzas que van a determinar si una persona va a avanzar en su vida o simplemente no va a poder progresar, va a quedarse estancada. ¿Cuáles son estas dos fuerzas? La primera fuerza que yo identifiqué es el victimismo. El victimismo es la capacidad que tiene una persona en atribuir todo lo que le pasa en su vida, absolutamente todo lo que le pasa en su vida, a circunstancias que no puede controlar. Esta persona nunca se va a atribuir la razón o las consecuencias de su situación a él mismo, no, siempre va a culpar a alguien externo, ya sea el Estado, sus amigos, sus padres, a quien sea. Os pongo un ejemplo. La persona con sobrepeso, que es victimista, nunca va a culpar a el hecho de que come demasiado y que no hace deporte la razón por la que tiene sobrepeso.
va a culpar, por ejemplo, su genética y por ende va a continuar siempre sufriendo problemas de sobrepeso. Lo mismo pasa con las personas que sufren problemas financieros. Hay personas que lo que van a hacer es culpar su situación a razones como el Estado, los impuestos o ciertas situaciones socioculturales. No hay ningún problema en eso y seguramente hay una gran participación de estas condiciones, atributos en la situación de esa persona. Pero luego nos encontramos con otro tipo de persona y es la segunda fuerza del desarrollo personal, que es la responsabilidad. Damas y caballeros, la responsabilidad es la esencia más pura, más concentrada, que está en el corazón del desarrollo personal. Sin responsabilidad sobre lo que nos pasa, es imposible avanzar, es imposible progresar. Y a mí me gustaría hablar de esta gran, potente y simple idea, la responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? La responsabilidad es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros en tomar las riendas de nuestra vida y comprender y asumir responsabilidad de todo lo que nos pasa, de absolutamente todo sin excepción, incluso de los accidentes, absolutamente todo. ¿A qué me refiero? Esta mentalidad, con el ejemplo de las personas con sobrepeso, sería así. Tengo y sufro sobrepeso, asumo responsabilidad de mi situación y sé que esto viene del hecho de que como demasiado o de que no hago suficiente ejercicio. Ya directamente esa mentalidad nos lleva a buscar soluciones. Lo mismo pasa con las situaciones financieras complicadas. Muchas personas van a optar por otro camino que es el de asumo responsabilidad de que mi situación financiera complicada puede ser la razón por la que no me formo lo suficiente, no me he educado lo suficiente o no tengo las habilidades que el mercado requiere. Y eso es muy, muy, muy importante comprenderlo porque a partir de allí empezamos a buscar soluciones. El poder de la responsabilidad es gigante porque la persona victimista lo que va a hacer es quedarse en ese nivel de conciencia de buscar un culpable. Y allí se va a quedar. Pero luego están las personas responsables, que esa parte ya la habrán pasado, porque ya asumirán que son responsables de su vida, y van a empezar a buscar automáticamente soluciones, soluciones a todos sus problemas. Y eso es muy poderoso. A mí este mindset, este cambio de mentalidad, literalmente transformó mi vida. Yo en el pasado sufría acoso escolar. Y hubo un momento cuando yo, por ejemplo, estaba en el patio y me tiraban comida, o cuando yo estaba en los retretes y me pegaban, o cuando yo pasaba por los pasillos y me insultaban. En esos momentos para mí podía ser muy fácil preguntarme, ¿por qué estas personas son tan injustas? ¿Por qué estas personas son tan malas? Era muy fácil caer en ese victimismo, pero yo en cambio yo decidí hacer exactamente lo contrario y eso transformó mi vida, que es el preguntarme, ¿qué es lo que debo cambiar a día de hoy en mi vida para evitar que estas personas se porten así conmigo? Y ya directamente empecé a cultivar toda serie de habilidades, una fortaleza mental, unos valores que me permitió salir de ese problema por mi propio pie. Pero con el rol de victimista nunca hubiese salido de esa mala situación. ¿Por qué es importante esto? Es muy importante, repito, porque si nosotros nos encontramos en una situación precaria o si nosotros hemos tenido la mala suerte de vivir en un país que no ofrece muchos recursos, muy bien, podemos atribuir la culpa al país o a estas circunstancias que no podemos controlar. ¿Pero qué ganamos? No ganamos nada. Nadie nos cambiará la situación. La verdad, la vida es una carta, es una partida de póker. Se nos reparten una serie de cartas de forma aleatoria y nosotros cogemos esas cartas y tenemos que jugar de la mejor manera posible. No podemos retirarnos así como victimistas y decir, ya no quiero jugar. Es muy injusto este juego. No, tenemos que saber jugar esas cartas tan importantes. Y ahora os preguntaréis, ¿cómo podemos, Adrià, asumir ese rol de responsabilidad que nos va a ayudar tanto a desarrollarnos? Está muy bien la teoría, pero ¿cómo lo podemos llevar a la forma práctica? Yo tengo un simple consejo muy aplicable y práctico que cada uno de vosotros podrá desde a día de hoy mismo empezar a aplicar para un poco ver un gran progreso a lo largo de su vida y asumir responsabilidad. Se trata de hacer lo siguiente. Siempre que tengáis que hacer algo, siempre buscar ir un paso más allá. Un paso más allá. Buscar la excelencia en cada pequeña acción que hacéis. ¿A qué me refiero? Si vosotros tenéis un trabajo a entregar, digamos, viernes que viene, comprometeos a entregarlo el miércoles, 2 días antes.
Si vosotros tenéis que entregar un trabajo de cierta manera, ¿por qué no entregar ese trabajo hecho de cierta manera y otra alternativa, otra cosa adicional? Si vosotros tenéis una amistad, por ejemplo, y habéis quedado, digamos, para tomar un café, ¿por qué no intentar buscar esa cafetería preferida de la persona con la que voy a quedar, con la que me voy a ver? Para que cuando vayamos le saque una sonrisa y que sepa que yo he pensado en su situación, yo he pensado en sus gustos. Es muy potente eso. ¿Por qué no, si organizamos un viaje con nuestros padres o nuestros familiares, por qué no vamos un paso más allá e intentamos hacer de esa experiencia algo que sea memorable? Ese mindset, esa mentalidad de adoptar responsabilidad de toda nuestra vida y de todo lo que nos pasa para buscar soluciones y siempre con esas soluciones ir un poco más allá, es revolucionario. Yo, por ejemplo, de todos los grandes o pequeños logros que he tenido en mi vida, siempre han sido porque he ido siempre un paso más allá. Os pondré un ejemplo muy simple. Yo me acuerdo que cuando tenía 17 años postulaba una beca en la que escogían a 10 jóvenes de España para viajar por toda Europa haciendo todo tipo de ateliers en las mejores empresas de Europa. Pero había 14.000 candidatos. Yo no era ni el más inteligente, ni tenía las mejores habilidades, ni sacaba las mejores notas, nada de eso. Por eso tenía que buscar alguna razón para que me escogieran, alguna razón adicional. ¿Qué es lo que hice? Pensé, ¿por qué no voy a redactar la carta de motivación, la candidatura? Voy a grabarme un vídeo, lo voy a preparar todo en una especie de sobre que voy a llevar yo a las oficinas de forma presencial. ¿Y qué es lo que hice? Me escapé de la escuela, me escapé literalmente de la escuela, cogí un tren, dirección Barcelona, 2 horas, y me planté presencialmente a las oficinas de esas personas que iban a escoger a esos 10 jóvenes. Toqué a la puerta y me presenté. Aquí me gustaría traeros la candidatura en formato papel para que vosotros podáis escoger. Y quiero mostraros con este acto de que siempre estaré dispuesto a ir un paso más allá, a dar más que el resto. Y evidentemente, ese acto fue definitivo y crucial para escogerme. Nunca me hubiesen escogido, y me lo comentaron ellos mismos, si no hubiese estado dispuesto a ir un paso más allá, un pasito más allá. Y eso, repito, se puede absolutamente traspasar a todos los pilares de vuestra vida. Podréis ver cómo hay un gran progreso, una gran cantidad de desarrollo si simplemente os centráis en hacer estas dos cosas. En básicamente ser responsables de lo que os pasa, de absolutamente todo. Si alguien se enfada con vosotros, si alguien está portando mal con vosotros, si alguien os está haciendo la vida imposible, o si alguien en el trabajo, por ejemplo, no reconoce vuestro trabajo, o si alguien o vosotros mismos no sentís cómodos con vuestra vida, no sentís que progresáis, siempre es intentar decir, vale, ¿qué es lo que estoy yo haciendo mal que resulte en esta situación? ¿Y cuáles son yo las acciones que puedo tomar a día de hoy para cambiarla? Para cambiarla. Es extremadamente sencillo, pero todos pecamos de ese mindset, del victimismo. ¿Y cómo lo superamos? Pues lo superamos siempre yendo un paso más allá, en todos los aspectos. En todos los aspectos es muy importante siempre ir un paso más allá. Muy importante. Entonces, para que os hagáis una idea, hay un ejercicio que vosotros mismos podéis hacer en casa, que es el siguiente. Vosotros empezáis a hablar con alguien con el que tengáis confianza y le decís, oye, me gustaría que me hablaras, si es posible, durante 2 minutos y medio de tu vida. Quiero que me hablas de tu vida. ¿Qué es lo que te pasaba? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasará? Simplemente dejas a la persona hablar. Vosotros podéis identificar muy rápidamente si una persona es victimista o es responsable de su vida, según cuánto tiempo invierte en hablar de su pasado, de su presente o de su futuro. Cuando vosotros veis a alguien hablar muchísimo de su pasado, ¡wow! ¡Qué bien nos lo pasábamos! ¡Oh, qué bonitos tiempos! ¡Wow! ¡Cómo eran de bellos esos momentos! Esa persona seguramente es una persona victimista, que peca de victimismo, porque está estancada en ese momento pasado que no puede cambiar. Un El pasado minuto. es un momento que no podemos cambiar, entonces lo que va a hacer eso. Pero cuando tú ves una persona que está hablando mucho del presente o está hablando mucho del futuro, es exactamente lo contrario.
Son personas que saben que el pasado no lo pueden cambiar y que están dispuestas constantemente a tomar esas acciones para construir su visión. Este es otro pequeño ejercicio que podéis hacer. Siempre intentar hablar del presente o del futuro. Siempre de vuestros planes, de vuestra visión, de vuestros objetivos, de qué es lo que queréis conseguir, qué es lo que queréis ofrecer a vuestra familia, a vuestros nietos, a vuestros hermanos, a vuestros amigos, qué es lo que queréis hacer de cara a vuestra carrera profesional, qué es lo que queréis hacer de cara a vuestra carrera académica. Porque si estamos constantemente hablando del pasado, lo que ocurre es esto, es que nos quedamos completamente estancados en algo que no podemos controlar, en algo que no podemos cambiar. Y esto es un rasgo que vosotros podéis interpretar, que podéis analizar con las personas con las que practicáis este ejercicio. ¿Qué es exactamente eso? Que es ver cuánto tiempo dedican a hablar del pasado, del presente o del futuro. Y estas son las 3 ideas que quería tratar en esta ponencia. La primera de todas es asumir siempre responsabilidad de todo lo que os pasa, porque el rol de victimista no cambiará nada de vuestras vidas. Os permitirá quejaros y, como sabéis, la queja es adictiva. Nosotros siempre buscamos lo negativo porque antes nos ayudaba a sobrevivir. Psicológicamente nuestro cerebro nos recompensa si pensamos en negativo, y por eso la crítica y la queja son adictivas. Pero ese es el problema, que empezamos a caer en el rol de victimismo, así que evitar eso sobre todo. Después, ¿cómo podemos ser responsables de nuestra situación y progresar muy rápido? Siempre preguntándonos cómo podemos ir un paso más allá, cómo podemos trabajar ir un paso más allá. Y finalmente, tenemos este otro ejercicio. Quiero que analicéis incluso vosotros mismos a qué tiempo dedicáis más tiempo al hablar. Al pasado, a épocas pasadas, tiempos pasados, relaciones pasadas, o aspectos del presente, o sobre todo aspectos del futuro, que os permitan construir esta visión. Me gustaría dejaros en los comentarios precisamente más información sobre lo que podéis conseguir. He preparado para vosotros 3 guías exclusivas para que podáis ir un paso más allá en todo lo que hacéis. Una es la guía de las 10 habilidades con la que vosotros podéis convertiros en seres totalmente irreemplazables de cara al mercado laboral. Ya sabéis que la inteligencia artificial va a complicar muchísimo más este proceso. Las personas tendrán que ir un paso más allá porque la gran mayoría de cosas estarán hechas por robots y la inteligencia artificial. Más que nunca es muy importante que toméis las riendas y la responsabilidad de vuestra situación y que siempre vayáis un paso más allá. Y con esta guía podréis practicar, incluso aprender con libros y recomendaciones, todas esas 10 habilidades que os podrán permitir llegar a ese punto en el que os convertís irreemplazables de cara al futuro. Pero es que aparte, exclusivamente para vosotros, he preparado 2 guías más. Una de desarrollo personal en la que podréis transformar en 7 días toda vuestra vida. Y la segunda, una de comunicación. La comunicación es una de las habilidades más importantes que podéis desarrollar de cara a ser personas que progresáis a diario, que aportáis ese plus, repito, al mercado laboral, a la sociedad, a vuestras personas. Es muy, muy, muy importante que desarrolléis esa habilidad. Y yo considero que con todo esto habréis cumplido con esa labor, esa misión de siempre ir un paso más allá y adoptar responsabilidad de vuestra situación. Muchísimas gracias. Gracias, Adrià, muchísimas gracias. Enrique. Bueno, qué pasada, Adrià Solà. Estos jóvenes nos están ayudando un montón, no solamente a gente de su generación, sino también a las nuestras, porque al final el conocimiento y la sabiduría no tiene edad. No. Y bueno, estos chicos, bueno, yo conozco a Adrià porque además él es buen amigo de mi hijo y bueno, pues además lo está petando ahí en redes sociales. Muchísimas gracias, Adrià, por participar y por ser parte también de este pedazo de evento y seguimos haciendo un montón de cosas juntos. Pero estos chicos son bárbaros. Sí, es una nueva generación que realmente sí vienen con las ideas más avanzadas y además con esta conciencia y con este desarrollo personal. Y sobre todo que no pensemos eso. Nosotros que ya somos un poco más mayores pensamos que no, la juventud está perdida. No. Todo lo contrario. Es verdad que una buena mayoría, igual que nuestra generación, una buena mayoría está perdida.
Pero hay algunas personas, y en este caso Adrià pues es un grandísimo exponente de cómo sí se pueden hacer las cosas y vivir una vida plena. Mucho que aprender. Este chico tiene un canal de YouTube maravilloso, seguirle porque es muy, muy, muy bueno. Y además la calidad con lo que hace todo y la elegancia que lo hace Adrià es una pasada. Lo estábamos comentando precisamente también, que a nivel técnico y toda la preparación que había hecho era de las mejores también, ¿no? Que eso es importante en un coaching pro-life como este. Y hemos valorado también esa parte. Aparte del contenido, todo el montaje perfecto. Bueno, y ahora vamos con la veteranía, la sabiduría. Pasamos de la juventud sabia a la sabiduría, con gran experiencia, ¿verdad? Con 80 años que tiene ya nuestro queridísimo Frank Pucelik, el co-creador de la programación neurolingüística. Si quieres decir algunas palabras, claro. Y tanto. Él es uno de los 3 fundadores de la PNL y su carrera comenzó precisamente enseñando Gestalt en la Universidad de California, ahí es donde empezó a colaborar en la creación del metamodelo de la PNL. Actualmente es coach personal, consultor de altos funcionarios y corporaciones y dirige el Pucelik Consulting Group, especializado en el desarrollo organizacional, que me trabo la lengua. Como ya ha comentado Enrique, estamos ya a punto de recibir a Frank Pucelik, que nos va a hablar de guerras de realidad. Guerras de realidad. Muchas gracias. Gracias a ti. Querida Aquí Ángel. te dejo. Me quedo con él traduciendo. Frank, hello, how are you? Are you here? Hey, my friend. Hello. Can you talk so we know if you are here? Hello. No lo tengo. ¿Lo tiene abierto? Pero no lo pillamos. We are not listening to you. I don't know what's happening. No. You can listen to me. No. What is the button? The saving button. Same button every time. Thank you very much, Frank, for being with us in this crazy event. 7 days, 24